Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, y ahora mismo, a las 9:28, vamos a dar cabida a un invitado también de lujo, un invitado que se sienta y empieza a escribir, ¿verdad? Tiene una novela de ficción y se llama la misma, Las aventuras de Tom Sawyer, quiero decir, las aventuras del doctor Ignacio Quirós. Así que vamos a dar la bienvenida al autor de este trabajo literario muy bueno, y él se llama Federico Javier González. Yo me acuerdo de Tom Sawyer, que creo que fue el primer libro que mi padre se sentó y nos leyó a nosotros hace mucho, long time ago, hace mucho tiempo. Tom Sawyer, ¿no? Así no se escribe. Bueno, pero este libro, digamos, esta novela de ficciones. Sí, podría decirse que es un cuento novelado, sí. Cuento novelado. Así es. ¿Y cuál es la diferencia? Es porque tiene más bien una extensión corta, pero sí hay elementos que se van hilando, digamos, de comienzo a fin, que hacen como una especie de interjuego, lo que requiere la novela, digamos, ¿verdad? Pero bueno, esa es la dinámica del doctor Ignacio Quirós, que es más bien para leer de una sentada. ¿De una sentada? Sí. Doctor Ignacio Quirós. ¿Y quién es Ignacio Quirós? ¿O quién fue? Bueno, así mismo también el personaje es de ficción. Entonces, en realidad, el nombre es una inspiración. La inspiración de Ignacio por la ignición, por el fuego. Porque en un momento... Ignacio se asocia al fuego. Exactamente. En algún momento el doctor Ignacio... O al encendido de un vehículo. Exactamente. Donde se enciende el fuego, que termina lo que terminó siendo la biblioteca del doctor Ignacio Quirós, absolutamente incendiada, después de que se diera cuenta de que toda su biblioteca no era más que un escudo para no enfrentar la realidad. Entonces, en ese momento, se saca de encima ese peso prendiendo fuego a la biblioteca que estaba en su propio consultorio. ¿Y esto ocurrió en este tiempo o antes? Eso ocurrió en este tiempo, sí, ocurrió en ahora. Este tiempo. Así es. Sí, es una historia que se podría decir contemporánea, sí. O sea que qué sé yo, ¿cómo que se llaman? Se sorprendió, ¿no? Pero digamos, la actualidad hace que él tenga que salir del entorno, digamos. Entonces se puso a escribir y qué sé yo, para salir del entorno real de donde vive o su familia vive y qué sé yo, una cosa así es. Sí, en realidad, cuando el doctor Ignacio Quirós se da cuenta de que todo lo que había escrito, todo lo que había leído en su biblioteca, no era más que una defensa para no confrontarse con la realidad del mundo. Sí, por es eso. decir, una realidad que... ficticia. No le daba las respuestas que él necesitaba, ¿verdad? Es como una búsqueda teórica constante la que hace a lo largo de la obra. Y bueno, que finalmente se da cuenta que es el otro elemento, que es Quirós, que es una inspiración en Quirón, el centauro, que digamos, está relacionado con la paradoja de estar enfermo y de ser sanador al mismo tiempo. Que Quirón fue un centauro que fue herido con una flecha envenenada. Y entonces, como era inmortal... Hijo de Cronos. Exactamente. Y de la ninfa Fílira, sería, sí, ¿verdad? Destacado por su conocimiento en medicina, música y profecía. Así es. De la mitología griega. Quirón es el centauro más sabio y civilizado. Bueno, y a diferencia de otros centauros, fue criado por Apolo, convirtiéndose en el legendario maestro de grandes héroes como Aquiles y Hércules. Así mismo es. Bueno, ¿y cómo te inspiras vos en esto? Pues, ¿cómo fue? Vos decís, este libro, o sea, este poemario, digamos, ¿cómo que decís vos? No es poemario. Es un cuento. Es un cuento novelado. Un cuento novelado, sí. Vos lo lees en una sentada. ¿Y
creas estos personajes y cómo te vas del tiempo actual a aquel tiempo remoto de la mitología griega de repente? Porque vos conjugás esos tiempos con los personajes. ¿Y cómo se te ocurre este tipo de cosas? En realidad, bueno, lo que a mí me pasa es que cuando yo me siento a escribir, en realidad no estoy pensando en nada muy particular, sino simplemente haciendo esa catarsis, se podría decir, ¿verdad? Si soy sincero, esto empezó siendo una especie de cuento fantástico de animales, por ejemplo. De hecho, uno de los pacientes del doctor Ignacio Quirós se llama Silvestre, todavía tiene como esa problemática parecida a la de un animal, que lo que le pasa es que pierde la capacidad olfatoria para reconocer el celo. Y son elementos que fui dejando, entonces quedó como una especie de realismo mágico en algunos elementos del libro. Porque bueno, inicialmente era eso y después fue mutando hacia lo que terminó siendo, y bueno, obviamente se va conectando con historias mías, se va conectando con cosas que yo manejo, digamos, en términos culturales o intelectuales. Tiene que ver con mi bagaje, digamos. No tomo elementos de cosas que desconozco generalmente, sino de cosas que son de mi interés y que, bueno, de alguna manera me siento identificado con ellas, ¿verdad? Sí, cuestiones de las cuales te nutrís. Sí. ¿Verdad? Bueno, Federico Javier González, nos presenta ahora una obra que mezcla literatura, filosofía y salud mental desde una mirada profundamente crítica hacia la psiquiatría tradicional. Qué interesante. Y en las aventuras del doctor Ignacio Quirós, como se llama su novela, digamos, no es novela, ¿cómo es? Su cuento. Su cuento novelado. Bueno, el autor, o sea, Federico Javier González, construye un universo donde el sufrimiento humano no se reduce a diagnósticos ni medicamentos, sino que se interpreta a través del lenguaje, los traumas y los conflictos internos. Y esta novela propone un viaje entre el psicoanalista o el psicoanálisis de Jacques Lacan y la influencia literaria de Jorge Luis Borges. Con razón, super nivel, abordando temas como la angustia, la identidad, el deseo y la libertad en una sociedad marcada por la productividad y las falsas certezas de que nada es real, todo es ficticio, todo puede ser como no. ¿Y cómo nació la idea? Ya más o menos contaste de crear al personaje el doctor Ignacio Quirós. Ya más o menos dijiste. Sí, el personaje se fue creando solo, digamos, ¿verdad? A medida que se fueron dando en realidad algunas conversaciones, que sobre todo son conversaciones con pacientes, pero también, por ejemplo, con personajes históricos. Paciente porque vos sos psicólogo, ¿verdad? Porque yo soy psicólogo. Vos sos psicólogo y psicoanalista, escritor, psicoanalista, director de Dársena, que es dispositivo de atención, recuperación y seguimiento de adicciones. Así es. Uno de los personajes es Ertras, por ejemplo, que en realidad es Sartre al revés. Ertras es un personaje que tiene una angustia existencial muy fuerte, y entonces eso dialoga de alguna manera con la propia angustia del doctor Ignacio Quirós, que bueno, es lo que tiene que ver con Quirón, digamos, ese elemento que es sanador, pero al mismo tiempo que también está herido. Es decir, como el psicoanalista, el psiquiatra en este caso, tiene que estar también herido para poder comprender la herida del paciente, y si eso no sucede, entonces no ocurre esa conexión. Por eso dice, más allá del medicamento, más allá del caso clínico, en este caso, por ejemplo, el psicoanalista, que también es necesariamente analizable, es decir, tiene que analizarse para poder resolver sus propias heridas en función a reconocer las heridas en el otro, ¿verdad? Ser empático con esas heridas y poder a partir de ahí hacer un camino que les lleve a los dos
hacia algún puerto, ¿verdad? Y que en el fondo es la búsqueda del sentido. Todo el camino que hace el doctor Quirós a lo largo de la obra es un camino que va hacia el encuentro con el sentido y que reconoce finalmente que el encuentro con el sentido no es una cuestión racional nada más, sino que tiene que ver con poner también de sí, con poner el cuerpo, como se dice en psicoanálisis, con ponerse desde un lugar de vulnerabilidad, ¿verdad? Que es lo que plantea esta asociación con el centauro Quirón. Decime, ¿y se asocia a nivel tiempo? ¿Este personaje nació en el siglo XX o XXI? ¿Cuál personaje? Y Quirós, Ignacio Quirós. Ignacio Quirós, sí, sí, se podría decir que nació en este siglo. Sí, se podría decir que es un sujeto contemporáneo, sí, así es. Bueno, pero sí, se obviamente. relaciona con toda aquella mitología griega y eso. Exactamente. Sí, en principio la idea era que sea una especie de psicoanalista en el tiempo y que pudiera hablar con diferentes sujetos reconocidos en la historia de la humanidad. Pero bueno, quedó algo parecido, ¿verdad? Que fue un poco ese diálogo con algunos sujetos que son, digamos, se pueden ver efectivamente como representativos de Sartre. Simone de Beauvoir también aparece en el texto. Bueno, y este libro cuestiona la psiquiatría institucional, digamos. ¿Y qué aspectos crees vos que hoy están más desconectados del sufrimiento real de las personas? Porque la gente sufre, seguramente que a veces no expresa. Nosotros estuvimos el viernes, me parece, con una psicóloga también que vino a describirnos aquellos bemoles de la actualidad. Y qué, por ejemplo, qué aspectos crees vos, querido Federico González, que hoy están más desconectados del sufrimiento real de las personas? Bueno, en principio creo que lo que plantea la obra es también un viaje de introspección, pero reconoce que la introspección no es mirar hacia adentro, sino es sintonizar desde adentro con un afuera, ¿verdad? Y que esa sintonía es lo que yo creo que hoy está como ausente, ¿verdad? Lo que se busca es que cada uno dialogue consigo mismo en el interior de su cueva y que desde allí entonces busque conocer algún elemento de sí mismo. Y el viaje del doctor Ignacio Quirós, a diferencia, por ejemplo, de el viaje de Zaratustra, de Nietzsche, que se va a la montaña y en la montaña reconoce todo, el mismo viaje de Jesucristo, que hace lo mismo, ¿verdad? Es diferente en el sentido de que se plantea un viaje en sintonía con sus pacientes, con su propio analista, con su hijo que en ese momento nace. Ya el doctor Ignacio Quirós tiene 50 años y vuelve a reincidir, dice el libro, en la paternidad 20 años después. Entonces todos esos elementos... O sea, nació en el siglo XX entonces. No, 20 años después. Sí, no, pero tiene 50 años. Sí. Quiere decir que nació en el siglo XX. Nació en el siglo XX, sí. El siglo XXI, 26 años recién. 26. Vos tenés más claro el siglo XX, el siglo XXI. Para mí sigue siendo todo el mismo desde 1950 en adelante. Decime, ¿y qué número de libro de obras es esta? Porque, ¿qué número de obra tuya es esta? Porque vos escribiste varios libros ya. Sí, este es mi séptimo libro, creo. ¿Séptimo? Sí. Y te sentás y empezás a... ¿Cómo comenzás vos a escribir? ¿Cómo, por ejemplo, más o menos ya dijiste, pero ¿cómo? Porque vos tenés que ir anotando cosas, fechas, tenés que, qué sé yo, después organizás qué viene primero y después qué viene después, pero... ¿cómo comenzás a hacer un trabajo literario así, digamos, del vamos? Porque vos decís, parece que es fácil, pero no es fácil, es muy difícil, porque después tenés que entrar la etapa de corrección, y tenés muchas etapas para una vez que salga esto impreso, digamos. ¿Cómo comenzás en este caso, una obra como la del doctor Ignacio Quirós? Te diría que casi siempre, en el 90% de los casos, hay un hecho que me indigna y es una necesidad de sacármelo de encima. Es como una denuncia, una crítica. Siempre está eso presente en todo lo que he escrito hasta ahora, ¿verdad? Entonces,
creo que ese sería como el puntapié inicial. Y después, sí, podría decir que hoy soy más metódico que antes. Hoy soy un escritor un poco más metódico. Anteriormente, a veces me pasaba días escribiendo, cancelaba otras cosas, no podía conectar con la realidad. Hoy en día escribo por la mañana, tengo una rutina, cierto, sigo siendo desordenado, tengo un montón de cosas, pestañas abiertas en la computadora que son diferentes textos, ¿verdad? En este momento estoy escribiendo 3, 4 cosas al mismo tiempo y en función a que me siento con ganas de hacer, si tengo más ganas de escribir sobre tal o cual tema, voy abriendo esa pestaña, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos temas, por ejemplo? Son bastante diversos. Ahora mismo estoy trabajando en un texto que se va a llamar algo así como Filosofía para la Niñez, que en realidad son elementos que he extraído de mi contacto con mi propio hijo que tiene 5 años, el contacto con el colegio, las madres, los padres, problemas vinculados con la necesidad que tenemos los adultos de cercenarle la libertad a los niños y de cortar su creatividad. Pero de educar al mismo tiempo. De educar al mismo tiempo, digamos, pero que a veces educar se vuelve una herramienta de opresión simplemente, o que mantiene sobre todo eso y deja de lado otros elementos que los niños de por sí tienen consigo y que está bueno que lo continúen desarrollando, ¿verdad? La creatividad que tienen los niños es innata. La forma de encarar las cosas, el instinto de supervivencia, o sea, hay muchos elementos que es importante que los defendamos en vez de cercenarlos, ¿verdad? Y bueno, parte un poco de eso habla Filosofía para la Niñez. Estoy trabajando en una segunda edición internacional de Ciencia, Droga y Rock and Roll, un poco para cruzar el charco y conectar con otras ¿Cómo se llama? Ciencia, Droga y Rock and Roll, ¿te acuerdas? Claro, hice una primera edición. Ciencia, drogas y rock and roll. Es una primera edición que fue más bien pensada desde Paraguay y conversando con artistas y claro, personajes. Que tuvo mucha fuerza, mucho éxito. Que tuvo bastante presencia y que, bueno, entonces a partir de ahí me animé a hacer algo más internacional y estoy hablando hoy con otros artistas a nivel internacional para poder integrar sus conversaciones o esas conversaciones, esos diálogos también en el libro. Y estoy trabajando en un texto que se va a llamar algo así como Historias del mundo de las drogas, donde hablo acerca de elementos vinculados con comercio, tráfico, consumo de sustancias en diferentes momentos de la historia con relación a momentos históricos, ¿verdad? Momentos históricos que algunos reconocemos, pero que no sabemos qué había detrás de ese evento. Y bueno, y siempre las drogas de alguna manera formaron parte de la humanidad. Es lo que quiero tratar de expresar. Y bueno, mira que siempre las drogas estuvieron presentes, ¿eh? Así es. Siempre impresionante, pero porque uno se droga para hacer tal cosa, o sea, qué sé yo, hay todas las drogas forman parte de la vida de uno, en la mayoría de los casos. Así es. Yo te soy honesto, yo no, en ese sentido, yo nunca crucé esa línea, pero a pesar de que tuve muchísimas tentaciones del entorno y todo eso, estando yo en la música en algún momento, y bueno, pero hay gente que cruzaba porque así tenía mayor, digamos, conexión con la creatividad misma. Sí, por ejemplo. Pero más allá de eso, también el texto habla acerca de, por ejemplo, las guerras vinculadas con tal o cual sustancia. También. O sea, momentos históricos importantes que estuvieron atravesados de alguna manera por el consumo o por algún tipo de sustancia química, plantas que fueron criminalizadas en tal periodo histórico, etcétera. Y bueno, hablo un poco de todo eso en pequeños cuentos cortos, de manera que sea más digerible y que, bueno, de repente hay elementos que no se tienen tanto registro que puedan ser visibilizados, ¿verdad? Te refería a la cicuta, por ejemplo. Bueno, la cicuta es parte, sí, es parte, y cuento la vida de Sócrates y la historia un poco del contexto vinculado a ese momento como... De Alejandro. Exactamente, y cómo Sócrates termina muriendo a causa y cómo se utilizaba la cicuta también en ese momento y cómo era distinto el uso en diferentes momentos históricos, etcétera. Bueno, y también cómo es
historias del mundo, hay también algunos elementos que tienen que ver con la historia más reciente, ¿verdad? Temas de deportes, de todo un poco está metido entre los relatos que hablan un poco acerca de diferentes momentos de la evolución del uso, del comercio y la criminalización de algunas sustancias. Y bueno, y también el uso y el consumo de personajes históricos famosos, etcétera, ¿verdad? Bueno, me detuve en este fin de semana de observar con detalles, o con detalle, digamos, ese rito que armaron los romanos allá, los actuales romanos, en ese Panteón de Roma o Panteón de Agripa, de tirar de arrojar desde la cúspide. Hay un cilindro de 7 metros allá arriba. Este edificio tiene 54 metros de altura. Es uno de los mejores edificios conservados de aquella época, de algo así como del 127 después de Cristo. Cómo tiraban pétalos de rosa, no sé si hablas, sí. le tuviste ahí a pétalos de rosa desde allá arriba, y bueno, y la gente ahí que caminando, es una iglesia, hoy es una iglesia católica, el Panteón de Roma, llamado así, o Panteón de Agripa, que fue su inspirador, digamos. Y nada, cómo se siguen estos mitos, se siguen, digamos, utilizando, pero de una manera tan especial. Ahí está el Panteón de Roma, que es uno de los lugares más emblemáticos de la capital italiana, porque estamos, creo que cerca del Día de Italia, más o menos. Estamos entrando, no sé si ya pasó o está por pasar. Ahí está el cilindro del techo, que cuando llueve, se supone que tiene que entrar agua ahí, y efectivamente ingresa agua. Ahí vemos otra toma muy buena de digamos, esa cúpula que tiene el Panteón, donde además del sol cuando llueve entra agua, y abajo, cuando cae el agua, no es que forma charcos y ese tipo de cosas. Ahí están cayendo los pétalos, por ejemplo. Es una ofrenda que se hace, y recuerdo que se hace siempre de aquellos años de la era romana, o iniciales, digamos. Y ahí está, todo lo rojo son pétalos, y nada, sino tan bien construido estuvo o está este edificio, que se discurre el agua allá abajo cuando cae y desaparece automáticamente. Es una cosa tan bien hecha. Es el templo de Agripa, y es un ritual del que estamos hablando. Y bueno, cada año, 50 días después de la Pascua, que es el ritual de Pentecostés, esto en realidad, se celebra una misa solemne en ese templo oficialmente consagrado como la Basílica de Santa María de los Mártires. Y al finalizar, los bomberos de Roma, y vamos a tener una bombera hoy acá también, al finalizar, los bomberos de Roma lanzan miles de pétalos de rosa, y pétalos rojos de rosa, desde el óculo. Ahí me sale el nombre que no me salía antes, de la cúpula. Óculo se llama eso, el cilindro superior, digamos, a más de 43, creo que 54 metros más o menos, o 43 dice acá, creo que 54 es el anchor del edificio, puede ser. Bueno, no sé por qué te salía acá, porque también tiene mucho que ver con toda esta historia de los momentos interesantes históricos de épocas pasadas, que se conectan a
a lo presente, ¿verdad? Porque... Y en esta obra se habla de escuchar, entre comillas, querido Federico González. En esta obra se habla de escuchar más que de diagnosticar. ¿Qué significa eso para vos? Escuchar más que diagnosticar, porque vos sos psicólogo y sos también psicoanalista. Bueno, se supone que hay una necesidad previa al diagnóstico, que es la escucha, ¿verdad? Y muchas veces una prima por encima de la otra. El planteo que hace el texto es que últimamente lo que nos pasa es que solamente estamos diagnosticando, es decir, el apuro de la psiquiatría moderna, el apuro de la medicina moderna, el apuro de los tiempos modernos, hace que no tengas tiempo para escucharte, digamos, que el problema que me estás trayendo, sea como médico, como psiquiatra, como psicólogo, es un problema que yo ya sé, que está en alguno de mis libros, hay algunos nombres particulares que le da justamente el doctor Quirós para burlarse, o como una especie de burla de los manuales, ¿verdad? Como que hay un manual para todo, y entonces según lo que vos me preguntes, yo voy a buscar en tal manual, y entonces ya tengo resuelto el problema, que en realidad no te escuché, en realidad te asocio con alguno de mis manuales, y en función a eso te diagnostico, porque el centro del trabajo está haciendo el diagnóstico como una necesidad de medicarte, ¿verdad? Por eso también habla como poner entre paréntesis la medicalización como un elemento, sí, pero no como el único elemento, porque si no, entonces tendemos simplemente a medicalizar la vida cotidiana, ¿verdad? Tengo una ansiedad, entonces toma tal pastilla. Claro, porque la sociedad es mucho más ansiosa ahora. ¿Es así o no? Sí, sin duda que existe una menor tolerancia a las frustraciones, y eso genera una ansiedad y una angustia, ¿verdad? La sociedad es más ansiosa y, digamos, angustiada que antes. Sí, entonces... ¿Eso se debe a qué? Bueno, yo creo que tiene que ver quizá con esta cuestión de la individualización que decíamos antes. Es decir, hay una responsabilidad demasiado grande de uno mismo sobre uno mismo, y no, digamos, colectiva. ¿Y por qué eso? ¿Por qué es eso? Y porque yo creo que tiene que ver con el negocio, ¿verdad? Cuando se plantea este círculo, digamos, vos tenés un problema individual, biológico, cerebral, que se cura con una medicación, entonces el negocio redondo, ¿verdad? Yo como psiquiatra, digamos, vos como paciente, yo te doy una solución rápida, inmediata, efectiva quizás, para el momento, por lo menos para tapar el síntoma, y vos me pagas. Entonces resolvemos el problema, y entonces todos estamos contentos, digamos, la industria farmacéutica, todo lo que gira en torno a que, bueno, continúe la carrera, que no tengas que parar, que no tengas que frenar, que no tengas que pensar, que no tengas que elaborar, que no tengas que hacer ninguna construcción que te demande demasiado tiempo y entonces seas improductivo. La idea es producir, seguir produciendo sin parar. Entonces es algo que viene, es como una lógica digamos, estructural. No es solamente que la persona siente mayor ansiedad que antes, sino que de alguna manera está estructurado para que así sea, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, todos los elementos se refuerzan, y de esa manera estamos todos contentos. El problema es que justamente lo que vemos nosotros, por ejemplo, cuando llegan después al psicólogo, y a veces llegan después de haberse medicado ya, después de haber tratado soluciones solos, o soluciones que se suponen más fáciles, bueno, ahí se dan cuenta que hay cosas que no se resuelven igual, hay cosas que vuelven, hay cosas síntomas que se taparon pero aparecieron otros, ¿verdad? Y tiene que ver con que no hay una elaboración de lo que está pasando, ¿verdad? No hay una construcción en función a lo que pasa, no hay una interpretación del problema, simplemente hay un síntoma que fue tapado en muchos casos, o con una medicación o con una conducta determinada, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tipo de lectores vos crees o sentís que se van a ver identificados con esta novela tuya llamada Las aventuras del doctor Ignacio Quirós? Que no sé cuándo se va a presentar eso.
Estamos todavía en tratativas de ese evento porque estoy conversando con Héctor Silva, un gran actor de nuestro medio uruguayo. Exactamente. Pero hace 50 años que está acá, o 40 por ahí. Mucho más, es más paraguayo que justamente está en Uruguay ahora. Entonces estamos dependiendo de él para que podamos ponerle fecha al encuentro, porque quiero que él sea el doctor Ignacio Quirós. Él personifique el esto. Que presente el libro, que él sea el que lo personifique en una obra teatral que me hizo escribir, aparte de esto, que en realidad es muy cortita, pero para que sea como una introducción a la presentación del libro. Va a ser magnífico entonces eso, porque no va a ser solamente presentar un libro, sino este actor, que es un renombrado actor, va a ser como el propio doctor Ignacio Quirós, ahí sentado frente al público. Así mismo, va a asumir en el escenario el rol del doctor Ignacio Quirós, va a prender fuego a su biblioteca enfrente de todos los presentes, así así mismo. Sí, no estamos para cosas pequeñas, ya a esta altura del año ya tiramos la casa por la ventana. Bueno, cuidado nomás que no se queme toda la sala, ¿no? Bueno, y desde tu experiencia, por ejemplo, en adicciones, querido Federico Javier González, ¿qué relación encontrás entre ese vacío emocional y las conductas compulsivas, por ejemplo? Bueno, en la misma línea que hablamos de la medicación, en el fondo, yo creo que las adicciones no son más que una automedicación. Simplemente que es una automedicación con algo que funciona poco o no funciona, ¿verdad? Entonces, es más lo problemático que me trae el consumo ya a la larga que lo que resuelve, ¿verdad? Y es lo que pasa cuando nos automedicamos, es decir, es difícil que una persona se regule sola cuando algo le genera bienestar. Claro que tiende a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a no trabajar los otros elementos, ¿verdad? Por eso el planteo que hace el doctor Quirós es el planteo que hacemos nosotros en la clínica, es de ampliar la mirada, de descentrarnos solamente de la sustancia, de ver cuál es la función de la sustancia, cuál ha sido históricamente la función, por qué empezaste, ¿verdad? Porque inició el consumo de esa forma y porque en ese momento yo estaba en un problema de pareja y ahí fue que me sirvió y ahí fue cuando, digamos, el primer momento en el que se empezó a usar la sustancia o la conducta compulsiva para resolver un problema. Entonces pienso que eso me va a resolver otro siguiente y otro siguiente y de esa manera me hago dependiente de la sustancia, ¿verdad? Genero tolerancia, genero síndromes de abstinencia cuando no tengo la sustancia, empieza a ser, digamos, un problema mi consumo y bueno, cuando eso sucede generalmente ya es tarde en términos de poder resolver las cosas sin acudir a un profesional, sin trabajar el problema de una manera estructural, etcétera. Bueno, con Federico González, ya cerrando aquí este espacio primero nuestro activo de la semana, en el sentido de charlar con alguien de la talla, en este caso, de Federico Javier González, psicoanalista, escritor, licenciado en psicología por la Universidad Católica de Asunción. Bueno, estas aventuras del doctor Ignacio Quirós, el autor construye un universo donde el sufrimiento humano no se reduce a diagnósticos ni medicamentos, sino que se interpreta a través del lenguaje, de los traumas, de los conflictos internos. Bueno, más o menos eso ya dijimos, y también se inspira en Borges. Acá esta novela propone un viaje entre el psicoanálisis de Jacques Lacan y la influencia literaria de Jorge Luis Borges. Estás escribiendo o pergeñando 3 o 4 libros más al mismo tiempo, no sé cómo hacer, pero ya que introducís eso, estoy trabajando en un texto que ya está básicamente finalizado. Estamos viendo cómo hacer la presentación, etcétera. Se llama Reflexiones de Frontón y es una especie de filosofía del squash. Que es un deporte al cual practico y que me da muchas satisfacciones, pero que bueno, puede ser utilizado, digamos, pensado para cualquier deporte y los beneficios que tiene cualquier deporte para la vida y para la salud mental, ¿verdad? Así que ese es otro texto que ya en breve va a estar saliendo a luz. Saliendo a luz, sí.
Bueno, ¿y qué tan importante es cuestionar, por ejemplo, las certezas personales? Porque uno es persona, es humano, se sienta y empieza a escribir, o empieza a tocar el piano, empieza a rasgar las cuerdas, digamos. Entre paréntesis, fue apoteósico este encuentro con Berta Rojas en el Teatro Lírico ahí del Banco Central del Paraguay este fin de semana. Impresionante la cantidad de gente y todo lo que surgió de ahí. Digamos, ¿qué importancia es cuestionar las certezas personales para poder cambiar, o para poder sanar, o para poder abrir la mente, qué sé yo? Bueno, en ese sentido, la novela Las aventuras del doctor Ignacio Quirós se plantea como el viaje hacia el sentido a partir de una autocrítica, a partir de mirarse al espejo, a partir de pensarse desde otro, ¿no? La famosa empatía, en lugar de salirse de uno mismo y lograr pensarse como otro. Yo creo que ese es un ejercicio que es absolutamente necesario. Ponerse en el lugar literal si hace falta, sentarse en la silla del otro, mirar cómo mira, desde qué perspectiva está mirando las cosas, cómo analiza lo que pasa. Yo creo que es esencial para poder comprender la situación general, estructural, y que personalmente es lo que permite el movimiento, digamos, que yo pueda pensarme a mí mismo, que yo pueda criticarme a mí mismo, que yo pueda ver si hay algún análisis de mí mismo que no está errado, que vale la pena ser crítico con eso y repensarlo. Ese creo que es el camino inicial para cualquier objetivo concluido, final y feliz, digamos, ¿verdad? Cualquier camino de sentido comienza con quemar la propia biblioteca, que es lo que hace el doctor Ignacio Quirós en su obra, y a partir de ahí puede tener esa habilidad que tiene Quirón, que es de poder sanar, pero desde su propia herida, porque si uno no puede ver su propia herida, entonces no tiene nada que hacer en la herida de otro. Uno tiene que autoanalizarse y ese tipo de cosas también, ¿no? Así mismo. Uno tiene que poder poner en análisis su propia herida de manera a poder hacer algo con la del otro. Bueno, querido Federico, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo, porque vos traes siempre, sos un adelantado, siempre estás pensando más allá del árbol y acercás cuestiones muy importantes acá. No es la primera vez que venís y siempre nos sentimos halagados y con mucha atención hacia lo que vos traes, porque siempre son cuestiones pensantes, ¿verdad? Y cuestiones que abren la mente. Al final de cuentas es eso mismo. Bueno, muchas gracias, Federico. ¿Nos avisás cuándo va a ser el lanzamiento oficial? Sí, claro que voy a y lo traemos aquí a Héctor Silva y venís vos también acá. Sí, conversamos juntos, sería un honor. Y viene también el doctor Quirós acá. Y capaz que entre los dos lo traemos. Somos BM Online. Conectate con nosotros.